aún seguía pensando, hermanos, en volver, en regresar a lo que ellos vivían, que era una esclavitud. Era un pueblo, hermanos, que había sido tomado por Faraón, no como pueblo real, sino como esclavos. Mas Dios, hermanos, tenía juramento desde el principio, como dice la palabra, que tenía juramento con los padres, de que no iban a ser esclavos, sino que iban a ser un pueblo escogido por Dios, un pueblo santo. Y empieza, hermanos, la palabra diciendo, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel, hermanos, tenía algo especial, que tenía a Dios, que tenía la cobertura de Dios, hermanos. Dios le permitía a Israel vencer naciones, conquistar, hermanos. Israel, hermanos, tenía la cobertura de Dios, que Dios no les permitía, hermanos, de que aguantaran hambre, de que aguantaran sed. Dios siempre estaba con ellos, hermanos. Un pueblo especial. ¿Por qué? Porque las demás naciones tenían sus dioses, tenían sus creencias, tenían, hermanos, sus alegorías. Más el pueblo de Israel, hermanos, tenía a Dios, que cada momento Dios les demostraba con maravillas, con prodigios, de que Él se acercaba, hermanos. Hermanos, sobre toda la tierra, el pueblo de Israel, hermanos, dice la palabra que anduvo vagando. Anduvo vagando 40 años dando círculos y círculos, hermanos, caminando. ¿Por qué pasaba esto? Porque dice la palabra que era de dura cerviz. Era un pueblo, hermanos, que no asimilaba la responsabilidad delante de Dios, no asimilaba el compromiso, no asimilaba, hermanos, que Dios había tenido misericordia, sino, hermanos, que cada momento pensaba en volver a Egipto. Volvía, retrocedía, hermanos, y empezaba a decir, es que en Egipto teníamos pepino, teníamos cebolla, teníamos carne, y empezaban. Mas Dios, hermano, los confronta y les empieza a decir, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. El pueblo de Israel, hermanos, por ser esclavo nadie lo tomaba en cuenta, mas Dios sí. Ahora en nuestra vida, hermanos, antes de venir al Evangelio, nosotros éramos insignificantes. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos a Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo todavía no había venido a morar. Vivíamos en la inmundicia. Vivíamos, hermanos, a como bien nos parecía. Queríamos, hermanos, hacerlo. Queríamos, hermanos, vivir a nuestras anchas. Como una persona, hermanos, como un pueblo insignificante. Nosotros no teníamos validez, no teníamos una aprobación que dijera, hermanos, de que teníamos precio. Si dice la misma palabra que de lo más vil Dios nos sacó. ¿Para qué? Para que le adorara, para que le alabáramos, para que le exaltáramos. ¿Para qué, hermanos, marcáramos esa diferencia? Ese era el plan que Israel tenía, para avergonzar a las demás naciones, para avergonzar a los dioses ajenos, paganos que tenía. Y ahora como iglesia, hermanos, ustedes hemos sido llamados como pueblo santo. Como pueblo, hermanos, adquirido por Dios, reales sacerdotes, que ministren, que busquen la presencia de Dios. Usted y yo no tenemos cualquier precio, valemos la sangre del Cordero, aquella sangre de aquel Cordero inmolado, hermanos, aquel, hermanos, que entregó su vida en rescate de la nuestra. Él, hermanos, en su infinita misericordia, Él vino a santificar nuestra vida, Él vino a dar precio cuando usted y yo no valíamos nada, cuando nadie daba nada por nosotros. Aquel, hermanos, quien dijo, Padre, yo voy a entregar mi vida por ellos, para que me busquen, para que se acerquen a mí. Como pueblo santo de Jehová, hermanos. Un pueblo, hermanos, que vale mucho en esta tierra. Muchas personas creen que por tener un título, por tener un nombre, por tener una licenciatura, se creen grandes. Pero delante de Jehová la misma palabra dice que los grandes, hermanos, no son los que se enseñorean, sino los grandes son los que sirven.
al Señor. Amén. Aquellos que se entrenan, aquellos que doblegan su vida. Ellos, hermanos, Dios los toma como personas reales, como sacerdotes que se esfuerzan. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar en el juramento y que juró a vuestros padres, que os ha sacado Jehová de la mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavizado, hermano, no tenía esperanza. Ninguna nación vecina, ningún reino iba a dar la vida en rescate de ellos. Pero Jehová mandó a Moisés, mandó a Aarón, que por mano de estos varones se hicieron cosas maravillosas, prodigios, señales, el cual el pueblo de Israel estaba cegado. El pueblo de Israel no miraba. Él lo que miraba era superficial, no miraba más allá. No miraba, hermanos, cómo Jehová estaba obteniendo ventaja. Cómo Dios, hermano, estaba mostrando su mano para avergonzar a la mente, a la altivez, a la soberbia que ellos mismos creían. Cuando ellos lamentaban y decían, Señor, ayúdanos, extendía Dios la mano. Cuando ellos tenían preocupaciones, dificultades, Dios siempre enviaba su mano de misericordia. Usted se recuerda cuando abrió el mar rojo, cuando los ejércitos de Egipto, hermano, estaban rodeando al pueblo de Israel, cuando ya no había escapatoria, que ellos iban a volver a Egipto. Dios abrió el mar. Usted sabe de dónde Dios lo ha llamado, dónde Dios la ha llamado, de dónde Dios lo ha escogido. Usted y yo sabemos de dónde venimos. Y usted y yo tenemos que determinar hacia dónde vamos. ¿Qué queremos hacer? Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Dios nos libertó, nos dio libre albedrío, saber decidir, saber escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Dios nos escogió, hermanos, no para que sigamos viviendo a nuestras anchas, sino para que nos esforcemos, para que dice la palabra en Efesios, que tomemos la armadura de Dios, hermano, que tomemos la armadura, la coraza, el escudo, la espada, el apresto del evangelio, que lo tomemos para que peleemos. ¿Para qué? Para poder resistir, hermanos, en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la angustia, cuando todo se despedaza, cuando todo, hermano, parece que ya no hay solución, es cuando la mano de Dios se acerca. Es cuando la mano de Dios, hermanos, se mueve más. Dios nos ha rescatado, hermanos, de accidentes que venían a nuestra vida. Nosotros ni cuenta nos dimos. Enfermedades que nos iban a llevar, ni cuenta nos dimos nosotros, hermanos. Pero siempre la mano de Jehová está para aquellos que le honran, para aquellos que buscan sus promesas. ¿De cuánto Dios nos ha librado, hermanos? Infinidades. Desde, hermanos, desde el vientre de nuestra madre que estábamos, desde ahí ha venido la mano de Jehová guardándonos hasta hoy que ya conocemos la palabra de Dios y que cada día vamos a ir conociendo más. Porque cada día, hermanos, somos necesitados de la palabra de Dios. Dios, hermano, nos escogió de la servidumbre del pecado que vivíamos. Él nos escogió, hermanos, para que ahora, como dice allá en Apocalipsis, para que lavemos nuestras vestiduras. Aquellos santos, hermanos, que el apóstol Juan miraba, dice que lavaban sus vestiduras en la sangre del Cordero. Esto significa, hermano, las obras justas de los santos, aquellos que se están sometiendo a Dios, aquellos que están negando a sí mismo, que buscan la presencia de Dios. El pueblo de Israel, hermanos, a pesar que las demás naciones lo miraban insignificante, para Dios tenía un precio, tenía un valor, porque había promesa, porque había un juramento. Y sabes, la misma palabra para nosotros es igual. Tenemos juramento, tenemos promesa, que si nos esforzamos, que si peleamos la buena batalla, Dios recompensará en aquel día. Pero si vivimos, hermanos, a nuestras anchas, a lo que nosotros queremos, a nuestros placeres, deleites, no vamos a poder heredar, no vamos a poder obtener esa salvación que Dios nos ha dado. No la vamos a poder poner en práctica, porque sabe que el primer obstáculo para impedir, hermanos,
la salvación es el pecado. Sí es, amén. Es el mundo, es el diablo, es todo lo que se mueve hoy en día, es el impedimento a que nosotros podamos obtener la salvación. Pero la misma palabra dice, resistir al diablo, él huirá de vosotros. Pero no podemos, hermano, estar gritando en voz alta, el diablo está vencido, que lo tenemos bajo nuestro estrado. ¿Sabe quién puede decir así? Es el Señor, porque Él sí tiene el poder. Usted y yo solo por gracia y misericordia vivimos. Amén, amén, amén. Vivimos porque Dios permite, hermano, de que nos movamos, de que hablemos, de que tengamos aún aliento de vida, no por fuerza humana. No porque somos fuertes, sino por gracia, por la misericordia. El pueblo de Israel así vivía, por la gracia de Dios, aunque ellos nunca reconocieron, hermanos, la tierra que tenían por heredad, hermanos, donde dice la palabra que fluía leche y miel, donde era rica, hermanos, en vegetación, donde era productiva. Mas el pueblo de Israel solo miraba aquel desierto, donde decía Moisés, ¿para qué nos trajiste a morir a este desierto? Mejor no hubieras dejado morir en Egipto. Ellos vivían siempre confiando en Egipto. Ahora como cristianos, como hijos de Dios, nuestra mirada, hermanos, es de ir cada momento, cada instante de nuestra vida, irnos alejando del Egipto, hermanos, que nos esclavizaba, del mundo que nos ataba. Si Dios, hermano, nos ha sacado de toda mentira, de todo aquello vano, todo aquello malo, todo aquello que nos apartaba de Dios, ¿cómo vamos a estar deseando volver, hermanos? ¿No es que acaso, hermanos, hay resentimiento para con Dios? ¿Y es que acaso Dios nos ha hecho algo malo? A lo contrario, más bien, hermanos, si cada día son nuevas su misericordia, dice la palabra, Amén, amén. siendo nosotros malos, más bien Dios sigue siendo fiel. Pero sábese, hay algo bien importante. Dice la palabra que Dios no tomará al inocente por culpable, ni al culpable por inocente. Dice la palabra que Él dará justa retribución. Muchos piensan que por la misericordia de Dios piensan estar bien. No, si Dios me bendice, qué bonito suena. Pero en aquel día dice la palabra que cada quien va a dar cuentas a Dios de lo que ha hecho en esta tierra, cómo se ha esforzado, cómo ha vivido. Si lo que, hermanos, a usted y yo nos alienta, que si nos esforzamos va a ser personal. No va nadie va a andar poniéndole, pasándole, hermanos, la salvación a otros como que fuera chepia. Dios, hermanos, dará justa retribución a cada varón, a cada mujer que se esfuerce como pueblo santo, como pueblo de Dios. Y dice más abajo, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios no es como el diablo. El diablo, hermanos, en un momento, en un instante, hermanos, le cumple 1001 caprichitos. Pero ¿qué pasa? Se lo lleva para el infierno a vivir por la eternidad, a quemarse. Mas Dios, hermanos, promete cosas buenas en esta tierra. Que le sirvamos, que le busquemos, que es lo bueno. Ya todo, hermanos, todo lo demás es vanidad de vanidades. No podemos decir, hermanos, que quedarnos en nuestra casa, hermanos, enrollados en una cobija, haciendo nada. ¿Es algo bueno? No. Bueno es alabar a Jehová, hermano. Bueno es buscarle. Y es lo que menos hoy en día la iglesia hace. Para vivir en santidad, hermanos, no se necesita tener un rótulo. Se necesita la aprobación de Dios. Amén. Que Dios diga, este se está esforzando, esta muchacha se está esforzando, este varón sí. No que vamos a tener reproche de Dios, que Dios empieza a decir, bueno, pues estás haciendo esto malo, estás haciendo esto malo. Necesitamos, hermano, cada día acercarnos a Dios. Los católicos dicen que Dios tiene que acercarse a uno, no es así. Buscarme, dice la palabra, mientras pueda ser allá. Amén, amén. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar a Dios. Porque ¿quiénes somos los necesitados? ¿Dios o nosotros? Somos nosotros necesitados. Cada día, hermanos. Muchas personas dicen, no, dice, si hoy yo me siento feliz, me siento llena. La misma palabra dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios, Dios los va a saciar. Aquellos hermanos que no se sienten llenos, aquellos que necesitan cada día más. Aquellos que, hermanos, tienen el deseo de buscar de Dios. Y que da el pago
en persona al que le aborrece y destruyéndolos. Y no se demora con el que le odia, en persona él dará el pago. Dios no le va a cumplir el caprichito a muchos hermanos de hacer lo que ellos quieran. Si usted y yo nos esforzamos, vamos a recibir nuestro pago. Y si los que no se esfuerzan también, todos hermanos están en línea, apuntados para ese gran día, hermanos. Para ese gran día. La iglesia va a ir, hermanos, a un lugar de gozo, no a un lugar de tormento. Va a ir, hermanos, donde va a estar Jesús, hermanos, repartiendo las coronas, los premios, los galardones que la palabra menciona. Muchos van a estar en el trono blanco recibiendo sentencia, juicio de Dios, por no haber asimilado la responsabilidad, por no haber, hermanos, obedecido a la voz de Dios. Y dice